Perdón. Un segundo comentario que quisiera hacer sobre diversidad de transmisión es el caso particular de beamforming de transmisión. Beamforming de transmisión. Y aquí básicamente nos estamos planteando un escenario de que estamos flotando en el espacio libre con este arreglo de antena y se genera una transmisión. En este caso, los H sub T, check, van a diferir entre cada una de las ramas transmisoras y cada una de las ramas receptoras en básicamente una fase. Porque el modelo de transmisión es exactamente el mismo que en el caso de beamforming de recepción, donde la única diferencia entre la señal entre una rama transmisora y el receptor con otra es el retardo relativo y por lo tanto una fase representada en el espacio de señales. Y la implicancia de esto es que la razón señal a ruido de la diversidad de transmisión es E símbolo partido por N0 por la suma de t igual 1 hasta nt de los h sub t check al cuadrado. Esto es el mismo caso que teníamos recién. Pero ahora los ht difieren nada más que en fase, por lo tanto acá es igual a E símbolo partido por N0 por la suma de t igual 1 hasta nt de esencialmente 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a nt por E símbolo partido por N0. Y esto sabemos que es igual a nt veces la razón señal a ruido media del ambiente en el receptor. Y aquí vuelvo nuevamente a nuestro modelo acá. Habíamos designado gamma barra como la razón señal a ruido media del área local en torno a la antena receptora, según la definición de siempre, que ahora vuelve a aparecer acá en forma explícita y por lo tanto MRC de transmisión tiene una ganancia de arreglo que es igual a NT. Vale decir que la ganancia de arreglo para diversidad de transmisión puede ser exactamente la misma ganancia de arreglo que tiene diversidad MRC de recepción, vale decir el factor de la cantidad de ramas que tiene el arreglo de antenas. Y finalmente, este es el caso con coeficientes de canal conocidos en el espacio libre. Y finalmente tengo el comentario que también analizamos en profundidad en el caso de MRC de recepción, que es el caso particular cuando los coeficientes de canal H sub T check distribuyen Rayleigh. Distribuyen Rayleigh en magnitud, por supuesto. Bueno, en este caso hay un poquito más de trabajo matemático y se puede demostrar, en este caso se puede demostrar que la diversidad de transmisión también logra
de transmisión también logra orden de diversidad completo. Recuerden que el orden de diversidad tenía que ver con la pendiente de las curvas de probabilidad de error. Paréntesis, tal como diversidad MRC de recepción, excepto que se pierde un factor NT de razón señal ruido debido a la restricción de potencia. Restricción de potencia transmitida. Vale decir que la probabilidad de error de símbolo en este caso está dada aproximadamente por algún coeficiente alfa por un beta partido por 2 veces nt por gamma barra elevado a menos n sub t, y aquí el coeficiente que hay que notar es este valor nt que estoy destacando en verde, que es un coeficiente que no estaba presente en la estructura de la general, digamos, de la probabilidad de error de símbolo con pendiente NR en el caso de diversidad de recepción.